Diputados y senadores electos por Tucumán. Este paso institucional llegó con grandes expectativas, centrada fundamentalmente en la Cámara Baja, que promete, a raíz de su nueva conformación, más debate en el recinto. Quien rescató este punto fue Facundo Garretón, diputado por el PRO. Desde el oficialismo, en tanto, José Orellana aseguró que están preparados para el enfrentamiento de ideas. Ya, va a estar buenísimo, va a estar bueno tener un nuevo Congreso muy fragmentado, sin mayorías, porque eso va a permitir el diálogo, y hoy creo que Argentina necesita ese diálogo, y ese diálogo que se va a dar en el Congreso y esas discusiones y negociaciones, en el fondo hacen que la democracia sea más fuerte y que todos los sectores estén representados, así que contento con la fragmentación también. Los hombres de la política en todos los órdenes de la vida sabemos adecuarnos al escenario político que se está viviendo, y en eso siento estar preparado, siento saber los objetivos que tengo, qué es lo que quiero y hacia dónde voy, así que en ese sentido tengo toda la capacidad y la decisión política de saber dónde estoy parado, tengo los pies sobre la tierra y sabré tomar las distancias en los debates que corresponden y la voz cuando tenga que ser necesaria. Pero las elecciones de este domingo atravesaron también la jornada en materia política. Beatriz Mirkin y Silvia Elías de Pérez, senadoras por el Frente para la Victoria y Cambiemos, respectivamente, centraron sus expectativas y análisis en el balotaje. No tenemos ningún problema de carácter personal con el candidato de la oposición, pero en primer lugar quiero señalar o recordar que por primera vez en la historia democrática desde hace 32 años, el radicalismo no tiene candidato. El partido Centenario lleva como candidato, como mascarón de proa, a Macri, que es una representación del cambiemos para atrás. Porque cuando uno rasca un poco y saca la máscara, lo que hay es ajuste. Vamos a trabajar con muchísima fuerza, lo estamos haciendo, ahora estamos repartiendo los votos casa por casa, el domingo vamos a fiscalizar, vamos a estar ahí tratando de que no se repita la historia negra que tanto nos hizo sufrir a los tucumanos. La verdad que lo que le digo a quienes me están viendo es que no tengan miedo, el miedo paraliza, no hay nada que temer, vayan a votar con tranquilidad porque lo que se viene para adelante es un gran país en donde realmente estemos todos incluidos. Cabe destacar que si bien este fue un acto protocolar, hubo movilización política radical en las puertas de tribunales federales.